Saludos queridos amigos de la catequesis de primer nivel de confirmación. Y vamos a continuar con un encuentro muy interesante, ¿no? Con el tema de la desgracia del pecado, así que muy atentos para aprender un poquito y rechazar lo que tenemos que rechazar, que es el pecado. Antes quiero darles unas indicaciones. En esta semana, en la mayoría de parroquias, se ha estado haciendo la revisión de tareas, ¿no? En la nuestra la hemos hecho toda la semana, pero decirles que con eso no termina la catequesis. La catequesis la terminamos en diciembre, lo cual quiere decir que en enero volveremos ya a retomar la revisión de todas las tareas para finalizar la catequesis. Y a los que tengan que cambiarse de nivel, les iremos dando el pase, y a los que vayan a hacer los sacramentos, pues fortalecer esta catequesis de los sacramentos. Ahora tenemos a nuestro seminarista que nos compartirá la catequesis en esta semana. Él es Jefferson, un seminarista de nuestra diócesis que se prepara para ser sacerdote, así que ustedes mírenlo también, lo mucho que se puede hacer como joven, y ojalá de entre ustedes salga también una vocación. Así que bienvenidos, recibimos ahora a nuestro seminarista. Hola, buenas tardes chicos. Entonces vamos a dar inicio. En esta tarde voy a compartir yo con ustedes, así que esperemos que sea de su agrado. Entonces, para esto nos ubicamos en la página 134-135 con el tema la desgracia del pecado. Pero para poder entender mejor es importante encomendarnos a Dios. Entonces nos vamos a poner en oración y todos juntos vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que ahora sí nos ponemos en onda para la catequesis. Bien, entonces, como tenemos el tema ahí, la desgracia del pecado, vamos a ver las cosas que causa este pecado, que no son tan buenas, y ya lo veremos por qué. Primero vamos a iniciar con un hecho de vida. Atrapado por el pecado, de Jacques Fesch. Es un joven francés, entonces es importante que estos hechos de vida se relacionen a nuestras edades, ¿no? 16, 17 años. Este joven a los 17 años se alejó de Dios. Vivió una vida de libertinaje y de lujuria. Entonces, todo aquel que hace esto, obviamente, es alejado de Dios. Así que, chicos, si están en esto, ya saben, no pueden hacer esto. A los 17 años dejó embarazada a su chica, por lo tanto, se tuvo que casar por obligación. Nunca le fue fiel, vivió una vida desordenada. Luego también tenía un capricho en mente, que era comprarse un barco y viajar por todo el Pacífico, así como nosotros, ¿no? ¿Cuántos caprichos tenemos y queremos cumplirlos, cueste lo que nos cueste? Pero este no lo hizo de buena manera, así que para lograr cumplirlo, tuvo que robar, y al intentar huir, asesinó a un policía. Y entonces ustedes ya saben todas las consecuencias. Y como están las leyes en su país, pues obviamente fue condenado a muerte. Una vez que entró a la cárcel, al año de estar en prisión, pues se dio cuenta de todo el mal que había hecho con su vida, porque prácticamente la desgració, la desperdició, no hizo el bien. Así que durante ese año reconoció lo mal que había actuado, todo lo malo que había hecho, y esa fue la gran oportunidad para acercarse a Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Pues se reconcilió con su esposa y esperó su condena con ansias para encontrarse con el Señor. Así que qué importante es tener en cuenta las cosas malas que hacemos, reconocer los pecadores que somos y acudir a ese encuentro con el Señor. Luego, la vida de este joven pudo ser muy distinta. ¿Pero qué la hizo diferente?
el pecado. Entonces, al pecar, él decía esta frase: ¿cuánto daño nos hace el pecado? Asimismo, ustedes pregúntense, ¿cuánto daño les está haciendo el pecado? ¿Les está llevando a algo bueno? ¿O es que acaso sienten alegría, felicidad al pecar, al hacer daño a otro? Pues ya vamos a ver cómo nos ayuda un poquito a entender que no es bueno el pecado, la palabra de Dios. Así que a la luz de la palabra de Dios podemos nosotros entender por qué no debemos pecar. La Biblia nos enseña, nos ubicamos en Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces aquí nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ahí ya prácticamente nos dice todo. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Es la muerte, pero no simplemente una muerte terrenal, sino una muerte del cuerpo y del alma, es decir, la separación total de Dios. Y luego también el don de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, algunos se preguntan: ¿y cómo yo puedo tener vida eterna? ¿Cómo yo puedo encontrar esa verdadera felicidad? Ahí tenemos la respuesta. Es Cristo Jesús por quien podemos alcanzar esa vida tan bonita, tan maravillosa, a la que todos aspiramos y que sí es posible llegar. Y ya que como ejemplos tenemos muchísimos, de manera especial a todos los santos. Entonces ahí en el texto tenemos una pregunta que responder, que nos dice: ¿cuál es la consecuencia del pecado según este pasaje? Entonces ya tenemos que la consecuencia es la muerte, y una muerte eterna. Entonces pasamos al siguiente texto bíblico. Nos ubicamos en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 a 10. Estén muy atentos porque aquí nos podrá dar algunas luces de cuáles son realmente los pecados que nos impiden tener esa cercanía con Dios. Y dice así: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechen de los demás heredarán el reino de Dios. Entonces, ahí ya tenemos nosotros clarísimo cuáles son los pecados que automáticamente nos apartan del reino de Dios. Por eso dice: no se dejen engañar. Ay, es que como soy joven tengo que experimentar cosas nuevas, y el tener relaciones sexuales por ahí desordenadamente, eso me hace sentir bien. Pues no, ya sabemos que ese es un pecado que nos aparta del reino de Dios. O es más, si adoramos a ídolos, para mí, ¿qué es más importante, Dios o el dinero? Pues yo prefiero el dinero, porque con el dinero puedo comprar muchas cosas, puedo tener bastantes terrenos, viajar por todo el mundo. Ya vemos lo que le pasó a este chico por ambicionar tanto, que no le fue nada bien. Entonces, nada de relaciones sexuales prohibidas, ni de adorar a ídolos, sino más bien a Dios, al Dios verdadero. La otra también, ni a los adúlteros. Así que por eso, jóvenes, ustedes prepárense para formar su conciencia y formarla bien. Y bueno, a continuación también nos viene un tema que está causando mucho escándalo y dividiendo a la iglesia. Entonces, ni los homosexuales. Así que algunos podrán tener ciertas tendencias, pero ya desde ya aquí la Biblia nos dice que eso no va con alguien cristiano, alguien que quiere heredar el reino de Dios. Tampoco los comodones, aquellos que, ¿yo para qué voy a estudiar? ¿Yo para qué voy a trabajar? Si mi papá me mantiene, mi mamá me da de comer, me lava la ropa, mis padres me dan todo,
en la escuela solo voy a pasar bonito, no voy a poner atención, yo no necesito estudiar. Entonces, nada de eso. A todos aquellos que dicen así, pues ya saben que eso también es pecado, no es ganarse la vida a lo fácil. Hay que saber luchar para poder entrar en el reino de los cielos. Y también a aquellos que quieren las cosas fáciles, robando. Ahí nos dicen, ni los ladrones. Así que ya saben, si alguna vez hicieron esto, pues no lo vuelvan a hacer. Arrepiéntanse, reconozcan cuán grande es la misericordia de Dios. Tampoco los ávaros, ni los borrachos. Aquí está uno de los grandes vicios en los cuales la mayoría de la juventud cae, ¿no? Que, ay, como soy joven, tengo que el alcohol, que eso me hace sentir bien, que la droga. Pues no desgastes tu vida haciendo aquello que no te ayuda a acercarte a Dios. Y para aquí también aquellos que piensan que el murmurar, el hacer chismes, eso no es pecado. Pues claro que es pecado. Y es muy malo porque no solo me afecta a una persona, sino que afecta a la sociedad completa. Tampoco a los que se aprovechan de los demás, aquellos que les gusta hacer el bullying, aquellos que les gusta andar molestando, aquellos que les gusta solo hacer quedar mal a los otros y él hace cualquier cosa con tal de quedar bien. Pues no, nada de estas cosas, nada de aprovecharse de los más humildes, de los más sencillos. Esto no viene para aquellos que intentan agradar a Dios. Así que dejemos todas estas cosas que nos apartan del reino de los cielos. Luego, tenemos una pregunta ahí. ¿Qué ocurre según Pablo cuando no queremos convertirnos del pecado? Fácil, no heredaremos el reino de Dios. Así que piensen bien, jóvenes, qué es lo que realmente están haciendo con su vida, si están aprovechando, si están viviendo bien, si son felices con lo que hacen. Entonces, traten de reconocer ahora que están a tiempo, acérquense a Dios, busquen la confesión y evitemos en lo posible no pecar. Luego, ¿por qué el pecado es una falsa ilusión? Porque seguramente alguno cuando hizo un pecado o estuvo a punto de cometer alguno, pues cree que eso que está haciendo le hace bien, le hace sentir feliz, y haciendo el mal, haciendo el daño al otro, entonces va a poder sonreír, ser feliz. No, mentira, el pecado es una falsa ilusión y nunca da la felicidad que promete, sino que te deja esclavitud y soledad, que ya más adelante veremos que esa esclavitud se manifiesta a través de los vicios. Es que como yo ya probé alcohol, entonces me acostumbro y me hago borrachoso. Entonces ya se vuelve un vicio, ya no es solo un pecadito, sino que se vuelve un pecado grave que nos aleja de Dios. Y para entender mejor qué significa pecado, aquí tenemos. ¿Qué es el pecado? Primero, es una ofensa a Dios. ¿Y en qué consiste? En desobedecerlo. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo desobedecemos a Dios? ¿De qué manera yo puedo desobedecer? Fácil. Oye, chico, tú que estás siguiendo la catequesis, ¿acaso no sabes que tenemos 10 mandamientos que cumplir? ¿Acaso no sabemos que tenemos que amar a Dios, que honrar padre y madre, que no robar, que no matar, no cometer actos impuros? Entonces, si nosotros hacemos todo eso contrario, ya estamos desobedeciendo a Dios. Luego, como definición, podemos decir que es palabra, acto o deseo contrario a la ley de Dios. Si yo sé que matar es malo y resulta que yo mato, entonces estoy cometiendo pecado. Sé que robar es malo, sé que no debo robar y aún así, sabiendo lo hago, estoy cometiendo pecado. Pero algunos se preguntan, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Existe un pecado más grave que otro? ¿O algún pecadito que no se le toma en cuenta? ¿Cómo que no se va a tomar en cuenta? Pecado es pecado y no deja de ser pecado, así sea mortal o venial. Pero para entender más, vamos a diferenciarlo. El pecado puede ser mortal o venial.
Primero, ¿cuándo es mortal? Cuando destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios y aparta al hombre de Dios y de su iglesia. No, es que bueno, como Dios sé que no está aquí, no me puede jalar las orejas, entonces puedo pecar. No, porque también aparte de que somos apartados de Dios, también nos aparta de la iglesia, es decir, de las personas que están a mi alrededor. Ellos también son afectados. Y luego, ¿cuándo es un pecado venial? Cuando hiere al amor de Dios. Uy, es que hice una mentirita piadosa a mi mamá solo por no quedar mal. Pero no, eso hiere el amor a Dios, porque de una u otra forma estamos mintiendo. Ahora, aunque no rompe la amistad con Él ni con su iglesia. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto del pecado venial? Que significa que cuando existe advertencia o consentimiento, es decir, yo sé que eso es pecado, pero no es tan grave, o sea, la materia no es grave, ya más adelante veremos qué es esto de materia, entonces ahí es un pecado venial que solo debilita nuestra vida espiritual. Ahora, un pecado solo es mortal si la materia es grave, hay pleno consentimiento y voluntad al hacerlo. Entonces, ¿cuándo la materia es grave? Cuando es contrario a la ley de Dios. Es decir, yo sé que matar es malo, voy, mato, pues ya esa es una materia grave. Luego, así con todos los mandamientos que yo tengo. Plena advertencia, ¿qué significa esto? Cuando conocemos, cuando yo tengo todo el conocimiento, y más aún nosotros que somos cristianos, que ya hemos pasado por la etapa de la comunión y ya sabemos qué es lo que debemos hacer para comulgar, entonces todas aquellas impurezas que nosotros conocemos y sabemos que no están bien, al hacerlo, entonces ya estamos pecando y es pecado mortal. Luego, ¿cuál es la otra condición? Pues el consentimiento deliberado. Es decir, nadie me obligó a robar, nadie me obligó a deshonrar a mi padre y a mi madre, nadie me obligó a adorar a algo que no sea Dios. Entonces, cuando nadie me obliga, pues ya estoy cometiendo. Es decir, condiciones para que haya un pecado mortal, pues que haya una materia grave, es decir, que sea contrario a la ley de Dios, que afecte gravemente. Luego, que nosotros tengamos pleno conocimiento y por último, que seamos libres de cometerlo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este pecado? Primero, rompe la amistad con Dios. Entonces, ustedes ya han de haber experimentado, ¿no? Con su compañero de escuela, de colegio, con su amiguito, con su hermano. ¿Qué pasa cuando se rompe esa amistad? No se hablan, el uno por acá, el otro por allá. Entonces, así mismo pasa con Dios. Nosotros dejamos de hablarle, pero sin embargo, Dios está ahí esperando que nosotros tengamos ese arrepentimiento y regresemos con Él a través de la confesión. Otra consecuencia, daña a la iglesia y a la sociedad, ¿ya? Entonces, por eso no es que solo sale afectado uno, sino muchas más personas que estamos haciendo daño al pecar. Luego, este pecado trae otro pecado, lo que decíamos, ¿no? Los vicios. Si yo una vez ya probé el alcohol y me cayó bien, entonces voy a ser borrachoso. Si yo ya en los colegios me iba cogiendo un lapicero, me iba cogiendo un borrador, entonces cuando tengan 20, 25 años ya no solo será eso, sino que ya será robo de dinero y así. Entonces, un pecado trae otro pecado. Y la consecuencia, como que la más importante, es la muerte eterna. Entonces, ¿quién desearía morir eternamente? No, sino debemos acudir a Jesús, que Él es la vida, Él nos da la vida eterna, ¿ya? Entonces, por eso, pero ahora digo, yo he pecado, ¿y cómo hago para otra vez reconciliarme con Dios, reconciliarme con la iglesia, con la sociedad?
dejar de pecar y vivir eternamente, ahí tenemos la solución. ¿Quién es el que puede borrar todo esto? Todas estas contiendas, estos chismes, el orgullo, la envidia, el egoísmo, la venganza, la mentira, los celos, la ira, el odio y la vanidad. Solo Cristo nos saca de esa basura, porque solo así podemos llamarlo. Porque ¿qué hace la basura? La basura estorba, la basura daña, la basura no hace bien. Entonces, asimismo, Cristo es aquel que nos puede purificar nuestra mente, nuestro corazón, para estar en cercanía y en gracia con Él. ¿Y cómo? A través del sacramento de la reconciliación. Para eso nos dejó instituidos sacerdotes, para que se encarguen de administrar este don tan maravilloso que es la reconciliación con Dios, estar en gracia con Dios. Y por último, la tarea. Entonces ahí tenemos la tarea en la página 136, la actividad 5. Entonces van a leer en Daniel capítulo 13 versículo 9 y van a comentar esos 3 puntitos que nos menciona ahí. Entonces, y con esto estamos ya prácticamente terminando lo que es la catequesis. Así que chicos, esperemos que luego de este tema que hemos visto, ustedes vayan tomando conciencia de qué mal nos está causando el pecado en nuestra vida, que eso no es nada bueno. Acudamos a Dios, acudamos a Cristo. Entonces, para finalizar, nos vamos a encomendar a la Santísima Virgen María para que nos ayude a ser fuertes, perseverantes y para no caer en tentación y menos aún pecar. Entonces todos juntos le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ánimo chicos, y se les espera la próxima semana. Sigan adelante y no se desanimen.